La Iglesia Vino Nuevo se complace en presentar la poderosa palabra de Dios que cambia nuestras vidas. Quédese con nosotros a disfrutar este precioso mensaje. Y con ustedes, nuestro pastor David Moreno. En el libro de San Juan, capítulo 19, verso 38 al 42. Y dice la palabra, hermanos, de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, después de todo esto, acuérdense cada vez que dice esto, hermano, porque cambia la narración. Por ejemplo, antes nos estuvo hablando, hermanos, de que les quebraron las rodillas a los hombres para que murieran. Fueron a pedir el cuerpo de Jesús y Pilato se asombró, dijo, ya tan rápido se murió. Hermano, entonces, después de esa narración, dice, después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, wow, por miedo de los judíos, rogó a Pilato, hermano, Juan 19, verso 38. Amén. Lo leemos otra vez, hermanos, para que todos estemos ahí. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo. ¿Se acuerdan de Nicodemo? ¿Todos se acuerdan de Nicodemo? ¿Quién era Nicodemo? Fariseo. ¿Cuál era su profesión de él? Era maestro. El que antes había visitado a Jesús de noche. ¿Por qué llegó de noche? Para que no lo miraran, ¿va? Vino trayendo un compuesto. Esto es lo que lo vamos a enfocar mucho en esta noche. Un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, el cual aún no había sido puesto ninguno. Ahí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, porque aquel sepulcro estaba cerca, y pusieron a Jesús en ese lugar. Ok. ¿Cuántas libras de perfume le pusieron a Jesús? Aproximadamente 100 libras. ¿Ah? ¿Cuánto costaría el sepulcro? ¿Dónde enterraban a los muertos antes, hermanos? Normalmente lo enterraban en cuevas. Y allí, hermanos, los ponían a muchos. Tener una sepultura era algo grande. ¿Se acuerdan cuánto dinero le costó enterrar a Abraham, a su esposa? Dime cuánto, le dijo, véndeme, y le tuvo que comprar toda la tierra. Hermanos, mandar a hacer una sepultura era sumamente algo muy especial para alguien. Solo era para gente rica. ¿De quién era esta sepultura? De una persona rica. Ahora, poniendo todo junto, los aromas, la sepultura, poniendo un precio de ahora en día, hermanos. ¿Cuánto cuesta ahora enterrar a alguien? Aproximadamente, si la caja es demasiada cara, porque la caja cuesta mucho dinero. Compra una caja sencilla, hermanos, está costando 700, $1,000, por ahí así, ¿no? ¿Cuánto vale ya todo el entierro? Aproximadamente $10,000 todo, ¿ok? Por ahí. ¿Cuánto cree que, poniendo en precio de aquel tiempo, en ahora dólares, costaría el entierro de Jesús?
Vamos a ver, Mana Julia, un número. $400. A ver, Mana Cristi, ¿cuánto costaría aquel sepulcro con los aromas y todo, poniéndolo en dólares ahora? ¿Cuánto? Dígame un número, más o menos. Atrévase a decirme un número. Unos 30,000, ¿ok? Cristian. Unos 25, 35,000. Mano Arturo. Si enterrar a alguien con $50,000, hermanos, ya es un lujo, ¿verdad? ¿Sabe cuánto se cree que costó la sepultura de Jesucristo, hermanos? Se cree que costó de 200 a $300,000. Estamos hablando, hermanos, que son 100 libras de perfume. Solo el perfume. Solo el perfume costó, hermanos, de 100 a $250,000. El perfume de la mirra era tan caro que era el comercial, que tenían que viajar de muchas partes lejos para poder llevar ese aroma, hermanos, y poderlo vender en lugares, y no cualquier gente lo tenía, solo gente rica. Vamos a ver algo, poquito de esto. Miren, José y Nicodemo, hermanos, eran líderes religiosos judíos de alto rango, que se habían convertido en discípulos de Jesús, pero eran secretos, ¿verdad? Que nadie sepa. Okay. José proporcionó una costosa tumba recién excavada en su jardín privado. Nicodemo proporcionó 75, creen unos, por el mixto que había con el olea, porque eran dos cosas, pero ahí dice que eran como 100 ya todo junto. Libras de especies, mirra y olea. Las especies judías típicas para un entierro. ¿Cuánta se ocupaba para un entierro normal? 1 libra, más o menos, o quizás menos, nomás un ungüento, y quizás si era, ¿cómo se llama? Pobre la gente, pues un poquito, ¿no? Echarle un poco. ¿Ok? El costo de la tumba solo se puede adivinar porque se sabe, hermanos, por ejemplo, Abraham pidió comprar la tumba donde enterró a Sara, y sabemos, hermanos, que eso era caro solo para hacer algo específico, porque normalmente las ponían a la gente en cuevas, pero es muy costoso, y se estima, hermanos, que las especies en nuestro tiempo valen, por ejemplo, hermanos, entre 150 a $200,000. Solo el ungüento que le echaron a Jesús. Ambos tenían una gran riqueza, los dos hombres, y también tenían una gran admiración por su maestro. Note, ¿usted cree que habría gente ahora, hermanos, que estuviera dispuesta a gastar esa cantidad de dinero en alguien que no es su pariente? Pero reconocieron, hermanos, que era el rey, y sí merecía, hermanos, una tumba digna de merecimiento, aunque solo duró, hermanos, un par de días en la tumba, ¿verdad? Pero lo enterraron, hermanos, con los honores de privilegios de un rey. Vamos a ver y ahora entender, hermanos, por qué se explica a veces mucho de la mirra, por ejemplo, en el libro de Cantares. Vamos a ver, hermanos, por ejemplo, en Génesis, que gente viajaba lejos para ir a vender, hermanos, a Egipto, mirra, porque era, hermanos, algo que se podía comprar, y tal vez el proceso de hacerlo, hermanos, era muy costoso. Entonces, por ejemplo, Proverbios, hermanos, aquí donde va a leer el hermano, habla de una mujer y le dice que invita a una ramera a un hombre a que pase a su casa, y le dice: mi casa está rociada de mirra. Esta mujer tenía dinero, ¿verdad? Había echado de los perfumes más costosos que había en el tiempo. Hermanos, le dijo: huele rica mi cama, te invito a pasar a mi cama. Cuando uno ya ve sus precios, como que tiene más sentido lo que la mujer le estaba diciendo a este hombre, hermanos,
para que le llamara la atención. Obviamente esta mujer, hermanos, andaba bien vestida. No tenía que andar con ropas muy, ¿cómo le diré? Muy, sí, barata. La Walmart, ¿verdad? No tiene nada que ver la Walmart, pero esta mujer, hermanos, tenía dinero. Quizás se dedicaba a esta profesión, no sabemos. Mano, aquí viene por favor Proverbios 7, 10 al 18. Cuando ve aquí una mujer le sale al encuentro con atavio de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa, unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó, con semblante descarado le dijo, sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Por tanto he salido a encontrarte, buscándote diligentemente tu rostro, y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cama con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores. Note, ¿cómo sabemos que esta mujer quizás ganaba bien? Tenía ropa, ¿cómo se llama? Ropaje de Egipto. Algo que eso era... Es como decir ahora, hermano, bueno, cuando usted vivía en El Salvador, me trajeron estos zapatos de los United States, ¿verdad? Es la potencia, me trajeron estos zapatos de Europa. En aquel tiempo esta tela había venido ¿de dónde? De Egipto, porque hermanos, ahí era la potencia en ese tiempo, era conocido como el imperio donde se movía todo el comercio y ahí estaban las mejores cosas. Entonces le dice, tengo colchas nuevas, tengo perfumada mi cama. Si perfumaba su cama, ¿cómo huelería esta mujer, hermanos? ¿Ah? Esta mujer olía rico, tenía que verse bonita. Algo que muy peculiar, hermanos, en una prostituta, si usted ha visto los programas, hermanos, es que nunca están en un solo lugar. Y ahí dice que andan de la plaza a la esquina, o sea, andan de un lado a otro. Porque, no sé por qué, pero quizás siempre ha sido así ¿cómo se llama? El promover de ellos, ¿verdad? Mire, vamos a ver aquí en Cantares, donde Salomón y Sulamita, hermanos, hablan de esto, de la mirra. Todo el libro de Cantares habla muchísimo, hermanos, pero donde habla de que hasta sus cabellos huelen a mirra. Vamos a ver aquí en Cantares, por favor, Cantares 1:13. Mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa entre mis pechos. Gloria a Dios. Mire, le dice que es como un manojito de mirra. ¿Qué hacía a entender esta mujer? Que su amado olía riquísimo cuando lo miraba, ¿verdad? La mujer cuando está embarazada, hermano, hasta las patas sucias del marido las huele rica, ¿verdad? Ay, no, dice la hermana Julia. Bueno, aquí dice que ella lo olía rico, ¿verdad? No sabemos si se echaba, pero ella dice que es como, no quiere decir que olía a, sino es como, o sea, olía a eso, más o menos, o sea, para ella. Cantares 5:5. Yo me levanté para abrir a mi amado, y mis manos gotearon mirra, y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Esta mujer, cuando estaba dormida, se echaba perfume. Hermanos, ahora, todo esto, si lo identifica Cantares y Proverbios, a veces tenemos que entender, hermanos, por qué. Por ejemplo, el nardo, sabemos que el nardo, ¿cuánto valía, hermanos? Un botecito pequeño. Dice la Biblia que costaba como 300, ¿cómo se llama? ¿Cuántos denarios dijimos? O sea, era el precio de todo un año, hermano. O sea, un denario era el equivalente a un día. Y esta mujer fue y le quebró a Jesús, hermano,
pomo de nardo puro, dice la Biblia, que valía el precio de un año. Entonces, todos estos perfumes, hermanos, eran carísimos en aquel tiempo. Y ahora nos da a entender, y se lo quiero llevar para que vean el trato que tuvo Jesús. Solo para seguir mirando, hermanos, vamos a ver en Génesis. Habían caravanas donde tenían que cruzar el desierto, tenían que, hermanos, caminar día y noche para traficar estos perfumes a veces y llevarlos a los lugares donde estaba el comercio. Véngase aquí a Génesis, capítulo 37, verso 25. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo, mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Okay. ¿Para dónde lo llevaban? ¿Dónde estaba el comercio? Si usted quería vender algo bueno, ¿dónde tenía que llevarlo? A Egipto, hermanos. Ahora, ¿usted cree que lo iban a venir barato cuando estos venían de lejos para irlo a llevar a... No, hermanos. Ahora, si aquí lee usted que dice que le echaron como 100 libras, ¿valía la pena echarle 100 libras? No era, hermanos, demasiado. No, para ellos no fue mucho. Para ellos, con gusto, hermanos, le llevaron ese montón de perfumes a Jesús para poderlo enterrar. Y todo esto fue rápido, hermanos, porque la noche se estaba acercando y ya venía lo que es la Pascua, hermanos, y no tenían que trabajar porque era día sábado también. Entonces, todo esto lo hicieron rápido estos hombres. Llama la atención, estos hombres no eran tacaños con Jesús. Dice que nosotros a veces somos tacaños con Cristo. Nosotros decimos, Cristo no necesita. Hermanos, si queremos expander el Evangelio se necesita dinero. Por ejemplo, nos gustaría, digamos, hermanos, un día expandernos en la televisión, en la radio, pero no se puede. ¿Cuánto cuesta sacar un programa en la radio? Es mucho dinero. Pero usted dirá, bueno, yo no lo estoy dando a Jesús, pero es para extender el Evangelio de Cristo. Entonces, a veces, hermanos, somos un poco tacaños para las cosas de Dios. Y esta gente, hermanos, tenía dinero, pero tampoco les dolía ser bondadosos con Cristo. Gloria a Dios que esta gente, hermanos, salió de su corazón hacer eso de enterrarlo de esta manera. Uno proveyó, hermanos, la tumba y otro proveyó, hermanos, las aromas. Esto nos da a entender a nosotros, hermanos, que esto fue un costo grande. Muchos han tratado de averiguar, hermano, cuánto sería más o menos esa tumba en aquel tiempo, sabiendo de que era un hombre rico, tenía que haber sido una tumba costosa, hermanos. Entonces la muerte de Cristo lo enterraron como un rey. No solo, hermano, Jesús controló su muerte, no solo Jesús, hermano, sabía qué es lo que le iba a suceder, también sabía de su sepultura. Vamos a ir aquí perdón que no se lo he cambiado, a Isaías 53:9. Aún cuando estaba muerto, ya sabía dónde lo iban a enterrar. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Entonces, ¿cómo lo enterraron? Como rico. Dice, y con los ricos tuvo su sepultura. Entonces lo enterraron, ¿cómo? Como rico. Gloria a Dios, ¿verdad, hermanos? Que siquiera, pero esto era para que se cumplieran las escrituras, hermanos, pero ya Jesús ya no estaba vivo para que pudiera él, hermanos, controlar que las escrituras se cumplieran. Claro, Jesús murió en su cuerpo, hermanos, pero en su espíritu él siempre estaba vivo
Y la palabra de Dios tenía que llevarse a cabo, hermanos, porque la palabra de Dios dice que es viva y eficaz, hermanos, y es pura. Entonces se tenía que cumplir el cumplimiento de que él tenía que ser enterrado, hermanos, con los ricos. Gloria a Dios. Normalmente, hermanos, los romanos no acostumbraban darle sepultura a los muertos en la cruz. No permitían. La costumbre era, hermanos, que se descompusieran a veces en el madero. Y los animales se los comían y hasta cuando ya, hermanos, aquello estaba podrido, entonces dejaban bajarlo. A Jesús, hermanos, lo bajaron. No dice nada de los otros dos personajes, solo dice de Cristo. ¿Qué pasaría con los otros dos? No sabemos. Pero los romanos acostumbraban esto, hermanos, para que la gente tuviera temor. Y cuando la gente estaba colgada ahí, hermanos, imagínese usted mirar a uno en la cruz. ¿Y por qué lo hicieron? Por tal cosa. Y tal vez usted anda haciendo lo mismo. Decían, no, ya voy a dejar eso porque si no, ahí voy a terminar también colgado, ¿verdad? José de Arimatea, hermanos, era un hombre adinerado, un hombre que tenía dinero. Vamos a ir aquí a Mateo 27, 57. Amén. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Entonces este hombre tenía dinero y por eso pudo suplir esas cosas, ¿va? Vamos a ver aquí Marcos 15, 43. José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. ¿Por qué? Ahora vemos por dos cosas por qué sí le dieron el cuerpo a Jesús. ¿Por qué? Uno, tenía dinero. Dos, pertenecía ¿a qué dice? Al cónsul. ¿Hubiera ido María, se lo dan? No, pues no tenía ni nombre ni nada. Note, dinero. Pertenecía al ¿qué pertenecía, dice hermano? El Sanedrín. Pertenecía, hermanos, a un concilio de mucha reputación. Entonces, ¿por qué le dieron el cuerpo? Porque tenía cuello, hermanos, tenía dinero. Una persona que tiene dinero, o un político que está en la política, hermanos, tiene poder. ¿Ok? Y por eso le dieron el cuerpo. ¿Ok? Y también, hermanos, dicen que era justo. Véngase aquí a 23:50 de Lucas. Había un varón llamado José de Arimatea, de la ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Ahora miramos, hermanos, por qué se conmovió a irlo a pedir. Era adinerado, tenía poder y era un hombre bueno, un hombre noble, que su corazón era sencillo, ¿verdad? Ahora podemos ir viendo las partes, hermanos, por qué le entregaron el cuerpo a Jesús. Ahora, tenían que habérselo dado porque la Biblia estaba escrito que tenía que ser enterrado juntamente con los ricos. Entonces, de alguna manera, la profecía se tenía que cumplir. Este hombre, hermanos, se expuso a ir. Ahora, ¿por qué este hombre era discípulo secreto de Jesús? Ser discípulo de Jesús en aquel tiempo, hermanos, era como que ahora a usted ser discípulo de Jesús le dijeran, no crédito, no le pueden, cancelenle las tarjetas de crédito, o sea, cerrarle las puertas a todo. En aquel tiempo, ser discípulo de Cristo, hermanos, era completamente excluirlos, porque los judíos los podían expulsar, excomulgar. Y entonces este hombre se expuso a ir a pedir el cuerpo, hermanos, a haber dicho, ni modo. Ahora, tenía dinero y tal vez los judíos por eso le respetaban también, porque tenía dinero. Pero también se expuso, hermano, a ir entonces a decirle, ¿sabe qué? Denme el cuerpo. Gloria a Dios, hermanos, porque Jesús también tuvo gente pobre, gente que tenía que darle de comer, pero también en medio de ellos anduvo gente de dinero
que podían ayudarle y apoyarle en su ministerio. Nicodemo mantuvo, hermanos, su lealtad a Jesús, aunque secretamente, ¿verdad? Por lo mismo. La cantidad, hermanos, entonces de aroma, lo que acabamos de ver, hermanos, era solo digno de un rey. Cuando moría un emperador, cuando moría alguien demasiado millonario, entonces, hermanos, se le podía enterrar de esa manera. ¿Cómo enterraron a Michael Jackson? ¿Alguien miró ¿ah? Pero la caja, ¿de qué era? De oro. ¿Y por qué? Porque era el rey del, ¿qué le decían? El rey del pop, algo así, ¿no? Hermanos, costó mucho dinero, hermanos, pero eso incluso lo puso, ¿cómo se llama? La televisión, y todo eso costó mucho dinero, hermanos, pero aún así costó muchísimo más lo de Jesús. Y fue una sepultura así, rápido. ¿Por qué? Porque murió el rey del universo, hermanos, el cuerpo del rey del universo. Claro, su espíritu nunca murió, hermanos, porque imagínense si hubiera muerto Dios, hermanos, pues la tierra se queda sin Dios y eso es imposible. Esto demuestra, hermanos, que ninguno de ellos esperaba entonces, hermanos, que resucitara. Porque si gastaron tanto dinero y tenían una buena sepultura, entonces, ¿qué es lo que esperaban de él? Que no resucitara. Lo vamos a enterrar bien y todo eso. Después fueron a verlo, hermanos, la sepultura, para irlo a llorar. Entonces, muchos de ellos estaban inseguros que iba a resucitar. Véngase aquí a Lucas 23, 55, por favor. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Entonces, ellas también, hermanos, fueron a ver, también lo vamos a ver aquí en Lucas 24:1, hermano, por favor. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Amén. Entonces, ¿qué es lo que traían otra vez, hermanos? Más aroma, más perfume todavía. No les bastó 100 libras. No creían que iba a resucitar. ¿No? Si a nosotros, hermanos, que tenemos la escritura, a veces nos cuesta, hermanos. Si realmente nosotros entendiéramos las promesas de Dios, nosotros fuéramos otras personas, hermanos. Nosotros camináramos diferente. Pero eso le sucedió hasta el padre de la fe. ¿Le falló la fe al padre de la fe, sí o no? Claro. ¿Y ese qué es el padre de la fe? ¿Le falló la fe? No una vez, sino 2 veces. Y al menos eso que registra la Biblia, pero no sé si le fallaría la fe. ¿No le falla la fe a usted, hermano? ¿A cuántos les ha fallado la fe? Claro que sí. A veces decimos, ¿será que el Señor me puede sanar de esto? ¿Será que el Señor me puede sacar de esto? Claro que sí, pero, hermano, nuestra fe es insegura a veces. Así como esta gente, ¿cuántas veces repitió Jesús que él iba a resucitar, hermanos? Y se los dijo claramente que lo iban a matar, hermanos. Muchas veces se los decía en parábolas, pero hubo momentos donde se los dijo claramente y aún así, hermanos, es que era asombroso de que alguien resucitara. Entonces, hermanos, para terminar este verso, vamos a ir aquí a Mateo 27:60, por favor. Mateo, perdón, puse Marcos, pero es Mateo. Sí, perdón. Marcos no tiene 20 y tantos. ¿Cuánto tiene Marcos? 16. Mateo, hermano, por favor, 27:60. Y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra en la entrada del sepulcro, se fue. Note, hermanos, esta estaba bien elaborada. Normalmente un sepulcro no era solo para una persona, sino para toda la familia. Pero este se lo dio. Aparte de eso, habían ya mandado a hacer bien, hermanos, que se
tuviera que rodar una piedra. Para mover esa piedra, hermanos, se necesitaban muchos hombres, porque eran unas piedras redondas, hermanos, y tenían un canal donde esa la podían mover, pero se necesitaba demasiadas fuerzas, mucha gente, y también así la podían rodar, hermanos, para poderla. Hermano, ¿usted cree que eso no costaba dinero, mandar a hacer esa rueda, mandar a ponerle, ¿cómo se llama?, una entrada fija? Eso costaba muchísimo dinero. ¿Ah? Para llevarla, o la hicieron allí, no sabemos, yo no sé cómo la hacían, pero había una piedra, y hermanos, y no crea que era una piedra, muchos creen que era una piedra redonda, una piedrota así que la levantaban. No, hermano, eran piedras, pero eran como estilo rueda, donde rodaba y hermanos, ya encajaba y quedaba aquello encerradito. Amén. Vamos a ir al capítulo siguiente, hermanos, capítulo 20. Estamos ya por terminar esto, hermanos, gloria a Dios. Mire, vamos a leer, hermanos, desde el verso 1 al 10. ¿Qué horas tenemos, hermano? Si alcanzamos, primeramente, Dios. Si no, pues lo que alcancemos, ¿verdad? Ok, verso 1. Dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que él amaba. Mire, Juan es pícaro, hermano. En vez de poner a decir que era Juan, se pone que el que amaba, ¿va? El que amaba a Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Mire, hermano, las mujeres son escandalosas. Sí. ¿Miraron adentro, sí o no? ¿Qué es lo que miraron? Y lo primero que asumió ella, ¿qué fue? Se lo robaron. ¿Verdad que las mujeres son escandalosas? A veces. Una cosa ven y miran otra cosa, ¿verdad? ¿No se había fijado usted en esa parte, hermano? ¿Sí? ¿O les daría miedo mirar para...? Fíjese que, mire cómo es el chisme. Se lo han robado. ¿Por qué dijo se lo han robado? Porque miraron abierto. No creían. Ahora, para que una sola persona lo haya quitado, hermanos, tenía que haber sido un grupo de gente, ¿verdad? Dice: y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos. Hermano, ¿quién era más viejo, Pedro o Juan? ¿Y quién le ganó? Ahorita vamos a ver quién ganó la carrera. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. ¿Por qué no entró, hermanos? ¿Ah? Ellos conocen bien la ley y ellos no querían contaminarse tampoco. Gloria a Dios. Es bien importante. Había un muerto y que decían, no hay que contaminarse. Luego llegó Simón Pedro, hermanos, le ganó el joven, ¿verdad? ¿Quién llegó primero entonces? Juan. Y ay, miren, pícaro Juan dice, y le ganó el otro discípulo, dice, llegó primero. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro. Él sí entró, miren, y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, y no puesto con los lienzos, sino enrollados en un lugar aparte. Mira, hermano, esto es digno de una predicación. ¿Cómo le diré? Lo ordenado que es Dios. ¿Qué hizo cuando se levantó de la tumba? Dobló todo y lo dejó, así como usted se levanta de su cama, va y deja su cama bien bonita. Si ni cuando nos levantamos, arreglamos la cama, hermanos, y mire Jesús levantándose de la muerte y todavía dobló todo. Yo creo que Jesús era salvadoreño, hermano. Mana Julia se me queda mirando. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido las escrituras que era necesario que él resucitase de entre los muertos. Y volvieron los discípulos
a los suyos. Ok, bien importante. Hermano, prueba de la deidad de Jesús fue su resurrección. No puede haber predicación sin resurrección. No podemos predicar, es más, Pablo en el capítulo 15 del libro de Corintios dice que de nada sirve predicar si Cristo no resucitó. Vana es nuestra predicación. ¿Para qué predicar si Cristo no resucitó? La iglesia tiene que creer en dos cosas: en un Cristo muerto y en un Cristo resucitado. Si no creemos que murió, entonces no hubo alguien que pagó por nuestras deudas. Si no creemos que resucitó, entonces no es Dios. Porque el único que puede resucitar entre los muertos es Dios. David habló sobre esto, hermanos. Vamos a ir aquí a los Salmos, a Salmo 16, 10, por favor. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Hablaba de David o hablaba de Jesús? Hablaba de Jesús. El primer día de la semana, ¿qué día era? ¿Lunes? Domingo. ¿Y por qué empezamos nosotros el lunes? Bueno, ya sabemos por qué va. Pero el primer día de la semana, hermanos, realmente nosotros la empezamos el lunes. Pero el primer día de la semana se tiene que empezar el domingo. Some calendars, no todos. ¿Oh, sí? Pero nosotros le empezamos el lunes, ¿verdad? El primer día. Ahora, hermanos, aquí viene todo esto de gran debate, hermanos. ¿Por qué los cristianos se reúnen el domingo? Y otros dicen que debería ser el sábado. Hermanos, Jesús nunca dejó qué día se reunieran. Pero se empezó a tomar esta costumbre de reunirse el primer día de la semana por el día de la resurrección, hacer el día festivo. La iglesia se reunía todos los días, pero el primer día de la semana, hermanos, era un día muy especial para ellos. Véngase aquí a Hechos, capítulo 20, verso 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Okay. Entonces, el primer día de la semana era un día muy especial, incluso hasta para Pablo, hermano, su predicación fue bien extensa, hasta que llegaron ¿a qué hora dice? ¿A qué horas cree usted que se empezaba a predicar, hermanos? Sabe que muchos se creen porque, hermanos, tenían que aprovechar el día, la luz del día. Se cree que, hermanos, empezaban tal vez sus predicaciones por ahí como de las 3 de la tarde o por ahí más o menos. Hermanos, aguantar una predicación a ustedes de las 3 hasta la medianoche, con razón, hermanos, un cliente se le cayó y se murió. ¿Verdad? Ha estado, hermanos, como a veces hay unos hermanos aquí, hermanos, que se les van. ¿Ha visto las gallinas, hermanos, cómo doblan el pescuezo? Se les van. Así hay varios hermanos aquí a veces que de repente. Gloria a Dios. 1 Corintios 16, 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya sido prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Pablo, como los de Corintios eran muy codintios, hermanos, les dice, cada primer día de la semana pongan algo para ofrendar, para que cuando yo vaya, no se ande recogiendo una ofrenda especial, sino cada día, el primer día de la semana, escojan algo. También, hermanos, es conocido en Apocalipsis como el día del Señor. El primer día de la semana es conocido también como el día del Señor. O sea, lo conocían como el primer día de la semana, pero también era conocida como el día del Señor. Apocalipsis 1:10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Si usted lee Apocalipsis sin entender esto, ¿qué va a entender? Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Ahora que ya sabe usted qué día era, entiende qué día es. Era un domingo, que era el primer día de la semana. Ahora, después de esto, hermanos, viene de que
Constantino nos puso ese calendario, hermanos, y existen estos pleitos. Y mire, Jesús no dejó ningún día específico. Es más, la iglesia se reunía todos los días. Entonces hay unos que dicen que debe ser el sábado, otros dicen que debe ser el domingo, pero la iglesia se acostumbró de que este día era un día muy especial. Ahora entiende usted por qué las iglesias americanas se reúnen el domingo y por qué la iglesia católica también tiene sus grandes servicios el domingo. ¿Se ha fijado que la iglesia católica no casa los domingos? ¿Qué día casa la iglesia católica? Sábados o viernes. Domingo es raro, solamente que usted tenga buen billete, porque no van a cancelar un servicio. Pero así también cobran, ¿verdad? Cobran, el sacerdote va a cobrar su buena, porque hace su multiplicación, dice, bueno, va a salir tanto de las entradas y este cubre las entradas, entonces hacemos el servicio. Pero es raro que case, especialmente aquí en Estados Unidos. Quinceañeras, todo lo hacen sábados o viernes. ¿Por qué? Porque no quieren que se les estorbe el domingo. ¿Cuántos servicios hacen los domingos, por ejemplo, Little Flower? ¿Ah? No, hacen como 5, y más aparte de lo de inglés, hermano, tienen como 6 servicios. ¿Cuánto dura una misa? Menos de una hora. Menos de una hora, hermanos. Pero están acostumbrados, hermanos, aquí en Estados Unidos, los morenos y todos ellos, hermanos, son cristianos los domingos. Los domingos nada más. Y de los demás días, hermanos, son cristianos. Los demás días, hermanos, se les olvida que son cristianos. Pero el día este se ha hecho religioso para mucha gente. Ahora, estamos igual como aquellos que han tomado el sábado como un día religioso también. Hermanos, nosotros todos los días lo creó Dios, sea sábado, sea domingo, y no vamos a andar discutiendo. Pablo dice que en el libro de Romanos, hermanos, en el capítulo 12, creo, dice que ni días de fiestas, ni días de lunas, ni días, hermanos, cuando Dios está hablando de días de fiesta, está hablando, hermanos, días festivos como el sábado y todas estas cosas, hermanos. Mucha gente, por ejemplo, a mí me han preguntado, ¿usted es sabatista porque tiene servicio los sábados? Le digo, no, porque pues no me dan el domingo, ni modo que les quite yo el domingo a ellos, ¿verdad? Entonces, porque nos reunimos el sábado, somos sabatistas. La mayoría de iglesias, hermanos, no se reúnen los sábados, porque tienen miedo que los identifiquen como sabatistas. ¿Amén? Juan solo menciona, hermanos, que fue al sepulcro, pero otros evangelios mencionan que fueron también varias otras mujeres. Vamos a ir aquí rápido, Mateo 28:1 y luego los otros dos que siguen, hermano Arquímedes. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Ahora vamos a Marcos 16:1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Miren, la otra dice que solo a María Magdalena, pero ahí fueron otras, ¿va? ¿Por qué menciona solo a María Magdalena en las primeras, hermanos? Porque acuérdense que ella sí estuvo en la crucifixión, y otros aquí es donde toman, hermanos, mal parados estos versos y dan a entender que porque era la esposa de Jesús, hermanos. Señor, reprenda a esta gente, ¿verdad, hermano? Habían otras mujeres que fueron también, no solo María Magdalena. Gracias a Dios que tenemos otros versos. Vamos a ver Lucas, capítulo 24, verso 1 en adelante. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive?
no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite el tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las que con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Entonces no solo eran dos mujeres, sino con ellas otras mujeres también. Hermano, mire qué bueno que si Lucas no hubiera estado, hermano, no nos explica la narración de que habían dos hombres ahí. Ellos no miraron dos ángeles. ¿Qué miraron? Dos hombres, pero de entre ellos les impresionó algo que tuvo que haber sido algo sobrenatural. Hermanos, gracias a Dios cuando uno ve algo así, hermanos, uno se siente privilegiado. Yo creo que alrededor casi de este año, esta temporada, hermanos, cayó una nevada muy fuerte como creo que, hermanos, fue como en el 86, 85 en Lake Tahoe. Yo no sabía ni poner cadenas, saqué el carro y me quedé estancado a media calle, hermanos, pero aquella nieve, hermanos, no era una nieve tan pequeña, hermanos, aquella eran pies y pies y pies, hermano. Y yo puchaba el carro y le decía a mi esposa, dale, el carro nomás patinado, usted sabe cómo son los carros, hermanos. Ella trataba de puchar y de repente se aparecen dos personas, dos hombres, hermanos, y me dicen, súbete. Hermanos, y me subí, yo contento ya, hermanos, porque las manos las traía ya todas llenas, hecho hielo. Hermanos, mi esposa es testiga cuando pucharon el carro, hermanos, y casi lo levantaron el carro. Y me dice mi esposa, les dijimos gracias y siguieron caminando. Aquello estaba nevando, hermanos. Y me dice mi esposa, démosle ray. Hermano, y cuando prendo las luces para el camino donde ellos iban, no había nadie. Y no había ni pisadas de nadie. Las únicas pisadas que estaban, hermanos, eran las de mi esposa y las mías, el montón de pisadas. Pero para donde agarraron ellos, hermano, nos quedamos nosotros nomás mirando, ¿qué sería eso? ¿Verdad? ¿Qué sería? Hermanos, uno siente cuando es algo sobrenatural, cuando es algo que solo Dios, hermanos, no estábamos orando. Yo no estaba orando. Además, estaba hasta enojado ya porque ya no quería salir del carro, hermano. Los dedos, imagínense cómo se pone uno cuando... Pero llegaron estos hombres, hermanos, y gloria a Dios, y luego que poniendo las luces, y me dice mi esposa, ¿dónde están? Hermanos, donde vivía no podían haber agarrado ni a la derecha ni a la izquierda, hermanos, para que hubiera un potrero, y al lado donde vivían en los apartamentos. Ahí no habían entrado porque ahí estaba iluminado. Solo había, hermanos, para que le dieran para adelante o para atrás, pero ellos no agarraron para atrás, porque nosotros los vimos cuando agarraron ellos para adelante, hermanos. Y volteamos a ver y no había nada. Hasta con el tiempo, hermanos, entendimos, ¿sabes qué? Esto tendría que haber sido algo que Dios... La Biblia dice, hermanos, que cuántas veces hemos hospedado a ángeles y no nos damos cuenta, ¿verdad? ¿Cuántas veces usted tal vez, hermanos, Dios ha enviado ángeles a ayudarles, hermanos, y usted ni cuenta se ha dado? ¿Pero por qué? La Biblia dice, hermanos, que están a nuestro favor, a nuestro servicio. No vaya a ser como anda Maldonado, que los manda, hermanos, a los ángeles a que le busque las joyas. ¿Se ha oído hablar esta señora de eso? ¿Oh? Que le dijo, me los mandas, pero ya, hermano, qué prepotente esta mujer, ¿no? ¿Sí? Dice que su joya se le había perdido y que mandó a los ángeles a buscarle las joyas. Hermano, esa mujer está ridícula. Dije, qué bárbaro. Yo no estaba orando, hermanos. Es más, estaba frustrado, enojado ya, que no podía salir de ahí, hermano. Y Dios es bueno, hermanos. Amén. Salieron entonces, hermanos, corriendo Pedro y corriendo Juan. Hermanos, así se tiene que buscar a Dios. Rápido. Ser ligero, cuando usted se está preparando para venirse a la iglesia, hermanos, cuando usted está, no deje pasar el tiempo, no que la mujer le está diciendo, ya estás listo,
Imaginen, la pobre mujer tiene que preparar a veces la ropa de los hijos y también hasta el marido, hermano. Qué triste, ¿va? ¿Ah? Gloria a Dios. A diferencia de Lázaro, hermanos, que cuando estaba en la cruz, le quitaron las vendas. Jesús, él las tenía quitadas. Véngase aquí a Juan 11:44. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Ahora, yo quiero un ejemplo. Ven, Sam, por favor. ¿Cómo se las quitaría? Ven, ¿cómo los vendaban? Hermanos, era todo completamente y era un vendaje. Y los rodeaban, hermanos. Más aparte, el sudario. Por ejemplo, si Sam lo enterraran, ¿cómo se quitaba las vendas? Ya resucitado. A Lázaro, ¿qué tuvieron que hacerle? Quitárselo porque era lo más obvio. Thank you. Pero a Jesús, él se las quitó, más aparte, las dobló. Eso es algo que solo Dios lo puede hacer. ¿Cómo lo hizo? Usted imagínese, hermano, yo no le puedo decir cómo porque yo no sé, ¿va? ¿Cómo se le quitó entonces? Bien importante. Ahora ya tenía un cuerpo glorificado. ¿Cómo entró cuando estaba con los discípulos? Cruzó la pared. ¿Qué tuvo que hacer ahora entonces para salirse del esto? Tuvo que haberlas cruzado nada más, porque tenía un cuerpo glorificado. Este es algo muy importante, hermano. Dice que tenía sobre su cabeza ¿cómo se llama? El sudario, ¿cómo le llamaban? Amén. Hermanos, el ser organizado en la vida es algo importante. El que organizó los cielos y la tierra, el universo, también organizó su muerte. También organizó su cama. Hermanos, ¿cómo dejamos nosotros la cama patas arriba? ¿Cómo deja usted cuando come? Mire, una de las características mías para cocinar es que yo no puedo cocinar si no está limpio todo. Primero tengo que limpiar y luego cocinar. Cuando trabajaba como chef, hermano, y estaba alguien atascado, yo sentía que no podía ayudarle si no limpiaba. Primero limpio y después a poder ayudar a la persona. Hay gente, hermano, que puede dejar trastes hasta semanas, los cucharones pegados. Jesús es ordenado. Y nosotros que somos sus hijos, tenemos que ser ordenados. Vamos a ir al último. ¿A qué le falta? Juan, ¿verdad? 20, 10 al 20. Amén. También tengo otro verso, hermano, aquí Mateo 28, 11 al 15 y ya con este terminamos. Vamos a Juan. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio 2 ángeles con vestiduras resplandecientes que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú le has llevado, dime dónde le has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios.
Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde estaban los discípulos, estaban reunidos por miedo de los judíos. Vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Todo esto, ahí está bien, hermano. Todo esto, ¿cuándo sucedió? El primer día de la semana. Ahora note, en Lucas dice que entraron al sepulcro. En esta dice que se asomó. O sea, entrar hasta adentro no se podía. Lo más creíble es que entraron, pero nomás hasta asomarse para ver si se miraba. Era a veces, hermanos, un poco inaccesible para muchas personas. Habían como escaleras, eran diferentes tipos de maneras como lo hacían. Ahora, ¿qué demuestra todo esto, hermanos? Que ellos no entendían la resurrección de Jesús. Jesús se les tuvo que presentar. Jesús se les tuvo que aparecer. ¿Cuánto tiempo tuvo que estar Jesús, hermanos, para confirmarle su resurrección a ellos? 40 días. Aún así, para que pudieran ser testigos. ¿Se imagina que Cristo hubiera dicho resucitó y no lo ven? ¿Qué hubiera sucedido? Hubiera sido difícil que creían. Tuvo que estar con ellos, hermanos, 40 días. Último verso para terminar. Mateo 28, 11 al 15, hermano. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunido con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos tomaron el dinero, haciendo como se les había instruido. Este dicho se divulgó entre los judíos hasta el día de hoy. Hasta ahí está bien, hermano. Note algo bien importante. Era hasta el 15. ¿Hasta dónde le? ¿Se acuerda que esto no lo menciona Lucas, no lo menciona otro, que habían puesto guardias? Hermanos, removieron la piedra, Jesús, y estos no sintieron. Y hermano, ¿se imagina el ruidazo para mover esa piedra, hermano? Pero para Dios no hay nada imposible. ¿Y a qué? Y fueron aquellos corriendo a avisar, y ellos dijeron: digan que los discípulos lo robaron. ¿A quién le echaron el muerto? A los discípulos, lo más fácil. Y dijeron: ellos lo robaron, y ellos dijeron que resucitó, y ahora proclaman que resucitó. Jesús tuvo que estar 40 días con ellos y mucha gente, hermano, para confirmar su resurrección. Amén. Le damos un aplauso al Señor, hermanos. Aleluya. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia Cristiana Vino Nuevo les da las gracias por escuchar este precioso mensaje. Esté pendiente de los próximos mensajes. Esperamos les sea de mucha edificación. Y recuerde que si usted se encuentra en Reno, Nevada, nos puede visitar en el 2400 West 7th Street. Bendiciones para usted que nos escucha.